Y muchas gracias a todos por dedicar una parte de vuestra mañana del miércoles a acercaros al segundo Foro ANFAC. Nosotros pusimos en marcha este evento el año pasado, después de comentar con los socios de vehículo industrial y pesado y autobús en ANFAC, la necesidad de tener un punto de encuentro anual en el que pudiéramos debatir cómo va la evolución del transporte terrestre por mercancías, cómo va la descarbonización del transporte por carretera, y también porque éramos conscientes de que debíamos poner en marcha un proceso de elevar la visibilidad de nuestra problemática. Como ha dicho muy bien el presidente Josep María Recasens, tradicionalmente, habitualmente vemos todos los días debates sobre vehículos, turismos, incluso furgonetas, más o menos emisiones, pero el debate sobre la descarbonización del transporte por carretera, lo que realmente significa, pues no estaba en la agenda pública, sigue sin estar en buena manera, pero nuestro esfuerzo y nuestra obligación pasa por, al menos una vez al año, que se visibilice este esfuerzo y día a día insistir en que realmente este sector es muy importante. Como ha dicho Reca, no hablamos solo de un sector económico sin más, hablamos de un sector que realmente es el que permite que circule la sangre de nuestra sociedad, que en el fondo es el comercio. Si nosotros no somos capaces de interrelacionarlos, de distribuir mercancías, de que las personas se desplacen por el territorio, pues realmente estaríamos hablando de una sociedad autárquica, ¿no? Y normalmente una sociedad autárquica, pese a lo que hoy en día hay quien parece que piensa lo contrario, es una sociedad más pobre y sin capacidad de crecimiento y sin futuro porque le falta el comercio. Entonces, eso es precisamente de lo que estamos hablando. Y a mí me gustaría destacar, ya lo hemos hablado, a ver si funciona bien. Me gustaría destacar solamente un elemento más que el presidente Guerreca no ha comentado, que es la aportación económica tan importante que hace el sector de transporte por carretera al sector público, a las cuentas públicas. Estamos hablando de 15.000 millones de euros de ingresos anuales en impuestos, tanto a través de los vehículos como a través de los combustibles. Ese dinero va directamente a reforzar la capacidad de gasto de la hacienda pública para muchas otras cosas y también es un elemento que debemos poner en valor a la hora de reclamar que en el proceso de transformación europeo y español del sector debemos ser capaces de destinar al sector lo que sale del sector. Si realmente, como digo, este es un sector muy importante y hay capacidad económica que genera el sector, ese dinero debe volver al sector y debemos reivindicar juntos, transportistas y fabricantes, que el cambio estructural que necesitamos se financie con las aportaciones nuevas que estamos haciendo. ¿Dónde estamos desde el punto de vista de coyuntura? Un poco por aterrizar de qué estamos hablando en España. Bueno, como veis, en los últimos años la evolución del mercado, tanto de camiones como de autobuses en España, ha sido positivo. No nos engañemos, el año pasado el mercado de vehículos industriales mejoró un 12%, estamos por encima de los niveles de 2019, un 31%, pero lo mismo sucede con los autobuses, que también crecieron un 16%. Y respecto al mercado 2019, que es el hito que siempre fijamos previo a la pandemia del COVID, también con un aumento cercano al 25%. Es decir, son buenas noticias y en buena parte esto ha sido debido a que hubo un atasco en la renovación de flotas, motivado en primer lugar por el COVID, por el parón en la producción y segundo por un conflicto adicional logístico que tuvimos, como fue el de los microchips, y esto generó una reacción positiva porque, como digo, el comercio no paró, la actividad económica se volvió a recuperar y era, por tanto, imprescindible renovar el parque. Es cierto que en lo que va de inicio de año tenemos una situación menos positiva, pero, insisto, el fondo de mercado y lo que se ha traído desde el punto de vista de coyuntura hasta aquí, lo que nos ha traído hasta aquí, es un segmento de crecimiento positivo y debemos estar satisfechos. Sin embargo, tenemos que hacer también una foto de cuál es nuestro parque y la visibilidad del parque yo creo que la podemos configurar en torno a dos ejes. Por un lado, la antigüedad y por otro lado, las tecnologías que se utilizan. Estos son datos de cierre del año pasado que hacemos en ANFAC, en Ideauto, justo cuando acaba el año, y nos indican que la antigüedad de la flota de vehículos industriales en España realmente es muy alta. Estamos hablando de 15 años. Estaba ayer precisamente intentando ver los datos de los países europeos. Tengo aquí apuntados Francia 9,5,
Alemania 10,6. Una flota anticuada es una flota cara, es una flota ineficiente y es una flota que, como no se renueve, con la tendencia regulatoria que tenemos delante, va a acabar teniendo problemas de competitividad. En el caso de los autobuses, tenemos una situación más positiva y a mí me gustaría destacar que en buena parte, desde luego estamos hablando sobre todo de autobuses urbanos, esto responde a una cosa, que es la importantísima dotación de recursos públicos que se ha destinado en los planes europeos para renovar las flotas de transporte urbano. Y esto ha tenido un efecto directo en la renovación del parque y, como veremos luego a continuación, también en las tecnologías que se utilizan. Luego, un primer mensaje es: este sector es receptivo a los fondos que se le aportan para la renovación, se ha priorizado el transporte urbano, se ha priorizado los autobuses urbanos, pues tenemos una flota de autobuses urbanos más limpia y más moderna. No es el caso de los vehículos industriales. Como estaba hablando desde el punto de vista de tecnologías, los datos, pues ya lo comentaba antes Reca, estamos hablando de 1.000 vehículos industriales circulando. Obviamente, la descarbonización apenas ha hecho señal de aparición. La cuota en vehículos industriales de vehículos que no son de combustión es solo del 1,2%, y en sentido opuesto, pues en lo que son los autobuses urbanos, también tenemos todavía, y fundamentalmente por la parte de autocares, todavía tenemos un parque en diésel, pero sí se está viendo que las nuevas tecnologías entran más rápidamente. Da renovación, nuevas tecnologías, vehículos industriales, una cuota del 1,2, mucho camino por recorrer. Y esta es la situación que tenemos de coyuntura y de parque. ¿Y cuál es el principal reto al que se enfrenta este parque? No lo es necesariamente la caída de comercio, la actividad económica en España va bien, en Europa va razonablemente bien, veremos el impacto de los aranceles, pero necesidad de servicio no va a faltar. El reto fundamental es descarbonizar esa flota, descarbonizar el transporte por carretera. Y aquí los datos siguen siendo los mismos que eran el año pasado. Estamos hablando de unos objetivos que ha indicado también Reca hace unos ratos, que precisamente se aprobaron hace un año y que, de hecho, aumentaron la ambición. Tenemos la obligación de llegar a un 90% de descarbonización en el año 2040, pero ya en 2030 debemos llegar a un 45%. Ayer comentaba que en términos de cuota, aproximadamente, lo estaba hablando con Tomás, estábamos hablando de una cuota de vehículo cero emisiones del 35% aproximadamente de media en Europa, cuando estamos más o menos, ya digo, España en el 1,2, pocos países europeos van mejor. Y esta situación es la que nos marca la tendencia, queramos o no, es la situación en la que debemos responder. Tenemos que renovar el mercado y tenemos que descarbonizarlo. Tenemos unos pequeños ejercicios, como digo, de dónde está cada uno de los distintos segmentos, lo que nos indica, y lo sabéis también vosotros, que en función de las emisiones de los vehículos no es lo mismo la descarbonización o la electrificación en las grandes rutas que en los servicios proporcionados por camiones más pequeños, más última milla, servicios metropolitanos, servicios provinciales, donde hay una mayor oferta. Oferta hay por parte de los socios de ANFAC en todos los segmentos. La descarbonización no, insisto, las emisiones en este sector, como son el transporte de mercancías, no son unívocas, son muy diferentes y, por tanto, la descarbonización va avanzando, pero digamos que iniciándose más en los ámbitos de corto recorrido y con mucho que trabajar todavía en el largo recorrido. En autobuses y autocares la situación es prácticamente binaria. En lo que es autobús urbano, fundamentalmente con vehículos eléctricos y algo de gas, pues la descarbonización sí se está imponiendo. En el ámbito de larga distancia, que es el propio más de autocares, pues sucede lo mismo que en el transporte de vehículo industrial. La descarbonización está empezando, pero de una manera muy reducida. Y los objetivos, si los aterrizamos, y esto es un ejercicio que hemos hecho en ANFAC, cogiendo el escenario intermedio que planteó la Comisión Europea el año pasado cuando hizo la revisión del reglamento de emisiones para vehículos pesados. Ni siquiera estamos en un escenario de 45, 65, 90, es un escenario de 40, 60, 80, que es el más cercano, que es el único para el que hay cuotas de mercado.
pues en el mejor de los casos tendríamos que triplicar la penetración en los camiones más pequeños, tendríamos que multiplicarlo casi por 50, en solo 5 años, en el caso de los de mayor larga distancia, mayor capacidad. Y lo mismo nos pasa con los autocares, habría que multiplicarlo por 37. En definitiva, tenemos un enorme esfuerzo por delante y tenemos que responder a ese esfuerzo porque, ya lo veremos luego, el esfuerzo no va a desaparecer, no va a dejar de estar ahí exigiéndonos cada vez más renovar, pero al mismo tiempo descarbonizar. Ante esta situación, nosotros seguimos defendiendo la necesidad de que España se dote de una hoja de ruta específica, de un vehículo industrial y del autobús. Ahora mismo no tenemos una hoja de ruta como tal identificada en la que se marquen qué conjunto de medidas deberíamos poner en marcha de una manera ordenada en el tiempo para que, manteniendo nuestra competitividad, podamos renovar la flota y facilitar al sector del transporte español que se vaya incorporando a los nuevos productos y vaya cumpliendo también los objetivos de reducción de emisiones que cada vez más se están imponiendo y se van a imponer en los territorios por los que circulen esos camiones. No solamente por España, estamos hablando del resto de la Unión Europea. Por eso planteamos una hoja de ruta que, si recuerdan, el año pasado revisamos y que fundamentalmente en nuestra línea habitual nos gusta usar la rueda como símbolo, por algo será, sin duda, pero entendemos sobre todo que este es un esfuerzo 360 que o se complementan medidas de muy distinto nivel o simplemente con que actuemos sobre una de ellas de poco va a valer lo que hagamos. Y esta manera de visualizar la coordinación es que nosotros siempre ponemos en el centro la necesidad de una mesa de trabajo conjunta con la Administración y el sector para descarbonizar, para identificar las barreras y, sobre todo, para proponer soluciones y hacer luego seguimiento de lo que se está planteando. A partir de aquí, pues como bien ha dicho el presidente, hemos tenido un limitado éxito, para que no vamos a negar. Los vehículos industriales no están en el radar, políticamente, por lo que sea, hay muy pequeña visibilidad de los problemas y lo primero que nos encontramos es que el plan de demanda que debería haberse renovado y que el año pasado anunciábamos, si recordáis, que estaba a punto de caducar y que el secretario de Estado nos dijo que iban a trabajar para intentar recuperarlo de alguna manera, pues la realidad es que llevamos un año sin que haya un plan de ningún tipo de impulso a la renovación de flota de vehículo pesado privado. Y tampoco tenemos anuncios del nuevo plan. Es cierto que el MOVES la semana pasada se volvió a poner en marcha, pero también es cierto que para los vehículos industriales y pesados es como si no existiera nada. Y de hecho es que no existe ahora mismo nada. Por tanto, lo importante es que recuperemos rápido y con una dotación importante un plan de impulso a la demanda. Insistimos otra vez desde ANFAC en que esto sea así. Segundo aspecto es la fiscalidad. La propia comunicación de renovación de flotas de la Unión Europea recientemente insiste mucho en este camino. Nosotros también creemos que hay que ayudar fiscalmente más a las empresas de transporte a renovar sus flotas, a optar por nuevas tecnologías. Sí es cierto que, y he de decir que nosotros tuvimos mucho que ver, el año pasado se amplió la amortización acelerada a tener una libertad de amortización, que es una de las medidas que plantea la Unión Europea, pero también es verdad que hay herramientas que sabemos que funcionan por el pasado, como es la deducción del impuesto a sociedades por renovación de flotas, o, por ejemplo, una que si planteamos la exención en el impuesto de electricidad para la recarga de vehículos, sobre todo en la medida en que sea una recarga de alta potencia y quizá más podría ser hasta para un uso profesional, bueno, pues son algunas de las ideas que tenemos encima de la mesa y que en la hoja de ruta figuran y que vamos a seguir defendiendo. En puntos de recarga, aquí sí creo que tenemos buenas noticias. Nosotros sí que creemos que ahora mismo en España tenemos cerca de 1.600 puntos de recarga, de acuerdo al último barómetro que publicamos la semana pasada, públicos con recarga de más de 250 kilovatios. Esta es la previsión que nosotros teníamos de cómo acompañar desde el punto de vista de recarga las exigencias de mercado que marca la regulación de CO2. Eso es una estimación interna de ANFAC, como veis, a partir de 350, llegando eventualmente hasta cargadores de 1 mega, también es cierto que a partir del 27, 28 y del 30,
Pero tenemos un problema, que es que esta falta de visibilidad y esta falta de foco en las necesidades específicas del vehículo pesado hace que no seamos capaces de identificar cuántos de estos puntos realmente son válidos para nuestros clientes y para vuestros clientes. En definitiva, no sabemos si la configuración de esos puntos de recarga, la configuración física, los accesos, las propias infraestructuras dentro, están diseñadas y permiten utilizar estos puntos de recarga para lo que es un vehículo de alta necesidad de recarga, como ser un vehículo pesado de larga distancia o media distancia. Entonces, formalmente vamos bien. La semana pasada, bueno, esta misma semana, el lunes, se anunció el mapa REVE. Por fin se puede acceder online de forma estática y dinámica a dónde están los puntos de recarga en España. Son ciertas una base de datos que se va a ir renovando. Yo animo a que la veáis. Llevamos mucho tiempo insistiendo en que esto era necesario. Por fin está en marcha. Pero las configuraciones técnicas de esos puntos de recarga y, sobre todo, insisto, la monitorización de cómo vamos, de cuántos tiene que haber, dónde van a estar, cómo se adaptan los que hay a los flujos de mercancías de nuestras carreteras, pues solamente se puede resolver con una mínima coordinación y una mínima planificación. Y ahora mismo creo que vamos bien en valores absolutos, vamos mal en granularidad de la información que necesitamos para animar a nuestros clientes a que den el salto y que los propios cargadores pues deberían tener a la hora de desplazar obligaciones al transporte de con qué tipo de vehículos hacer los servicios, ¿no? Si no tenemos esta información detallada va a ser complicado. Y por último, no abandonar la necesidad del vehículo autónomo, que todo el mundo identifica que seguramente va a ser en el vehículo industrial donde primero se pueda desarrollar. Bien, es cierto que en misiones muy específicas y dentro de nuestra hoja de ruta seguimos priorizando la necesidad de que se adapte el marco español de circulación para que puedan circular vehículos autónomos. Hay una modificación de reglamento en marcha, pero también es un ámbito que a mí nunca me gusta olvidar porque creo que hay mucho crecimiento por ahí y que tenemos todavía la posibilidad de no llegar tarde. Muy bien. Sí que es cierto que hay un debate que está encima de la mesa. Bueno, pero ¿qué va a pasar en Europa y por dónde va a ir? ¿Vale? ¿Qué están haciendo los fabricantes? ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Y qué van a hacer las autoridades europeas? Y por mentar el elefante en la habitación, hay gente que piensa que el proceso de descarbonización se va a dar la vuelta y que, por tanto, todo este esfuerzo de renovación de tecnologías va a acabar diluyéndose, como decía aquel, como lágrimas en la lluvia, ¿no? Bueno, ¿qué estamos nosotros pidiendo? Pues lo que estamos pidiendo básicamente a nivel europeo, lo podéis ver aquí a la izquierda. Queremos que se adelante la revisión del reglamento de CO2 al año 25, a este mismo año. Y Tomás Fabián luego está directamente implicado en eso. Esto no significa una revisión de los objetivos, significa una revisión de si las condiciones habilitantes que figuran en esos reglamentos están implantadas o no. Si tenemos la fiscalidad, la recarga, los elementos que hemos dicho antes, los planes de ayuda a la demanda. Queremos que Europa, y más ahora después de los aranceles, impulse la demanda interna. Necesitamos un plan de ayuda europea con fondos europeos para animar también a la renovación de las flotas pesadas. Queremos que se haga más foco en el despliegue de infraestructuras. Ayer también hablábamos, 2, 3 corredores marca el Plan Industrial de Automoción. Necesitamos quizá 200 o 300 corredores individualizados para poder iluminar y descarbonizar. Y tenemos un reto común, que es lo que decía al principio. El dinero que va a salir del sector queremos que vuelva al sector. El ETS2 va a generar un fondo social para el clima de 8.000 millones solamente en España. Nosotros queremos, y creo que estamos de acuerdo, el otro día lo hablábamos con CTN, es que ese dinero vuelva al sector. Esos 8.000 millones tienen que volver a donde han salido, porque si no, ¿cómo vamos a fondear o financiar la reestructuración? Pero también hay que tener en cuenta en lo que está Europa. Y lo que está Europa, tanto en el Plan Industrial de Automoción como en la comunicación reciente sobre flotas, no da a entender en ningún momento que esto vaya a parar. En principio plantea clarísimamente el mantenimiento de los objetivos de CO2. Plantea la necesidad de incrementar los impuestos al diésel. Ese es un reto que sigue estando ahí. Se podrá eximir al diésel profesional o no, pero la tendencia es así y en algún momento va a subir el diésel. El ETS nadie plantea revisarlo o retrasarlo. En su caso plantearán adelantarlo. Afortunadamente no es el caso, pero ahí sigue estando el ETS para el transporte. La Euroviñeta está para quedar, de hecho se prolonga, hay que incentivar los vehículos de cero emisiones. Se habla de la posible introducción de cuotas de electrificación en algunos segmentos de los cargadores
cuotas obligatorias. Es una de las opciones que se plantea. Se plantea también la posible eliminación, hasta la posible eliminación de la deducción del IVA en vehículos que no sean cero emisiones o vehículos de combustión. Y se está trabajando en restringir la circulación de determinados vehículos que no sean de cero emisiones, en función de su peso y, por supuesto, de su tecnología. A nosotros, desde luego, visto desde la esquina de Europa, que es España, no nos da la impresión que esto suponga que va a haber una vuelta atrás, en modo alguno. Significa que o aceleramos o seguramente nos vamos a equivocar. Y por eso, y con esto termino ya, ¿qué es lo que estamos nosotros planteando? Nosotros estamos planteando como ANFAC que es necesario que España se plantee una hoja de ruta con medidas a corto y medidas a medio plazo. Una hoja de ruta que incorpore medidas para los vehículos ligeros, pero que incorpore específicamente medidas para los vehículos pesados, para nuestro transporte por carretera. Y es el plan que como veis, estamos planteando que nos debe llevar a 2030, 2035, siendo mucho más competitivos, siendo más descarbonizados y manteniendo todo el valor y el control de nuestro transporte en el ámbito de vehículo industrial. Se configuran varios ejes. El primero, algo hemos visto antes, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Qué es lo que seguimos pidiendo? Seguimos pidiendo impulso a la demanda. Necesitamos el plan de impulso a la demanda y ya, para vehículos industriales. Necesitamos que se acompañe con líneas de financiación para la renovación de flotas y necesitamos que también se acompañe de un impulso fiscal potente para que, de nuevo, las empresas que sois las que estáis procediendo al cambio y las que tenéis los vehículos pesados, tengáis una ventaja económica, no solamente una obligación de descarbonizar, sino que tengáis, insisto, una ventaja económica con la que también contrarrestar parte de las medidas que Europa nos avisa que van a venir. Y desde el punto de vista de recarga, estamos bastante satisfechos porque por fin la semana pasada, este mismo lunes, se anunció una mayor señalización de puntos de recarga, pero en el ámbito de recarga para vehículo pesado necesitamos un plan específico y una monitorización específica. Necesitamos no solamente tener la potencia, necesitamos tener la configuración de los puntos, la identificación de dónde están. Quizá tendríamos que trabajar en un modelo de corredores. Se ha anunciado un plan MOVES Corredores, que también es algo que empujó ANFAC hace tiempo, diseñado en principio para cubrir los huecos del mercado. Yo os animo a que trabajemos juntos como sector, fabricantes y transportistas, para intentar identificar cuál sería el mejor modelo de apoyo público a la recarga que necesita el transporte por carretera y plantearlo, porque ahí va a haber dinero público, insisto, para subvencionar determinadas instalaciones y posiblemente sea el ámbito del vehículo pesado donde tenga mucho más sentido. Y a medio plazo, incorporar todo esto en una hoja de ruta común, que nosotros desde ANFAC ya estamos trabajando con el Gobierno y donde insistimos que más allá de las medidas de corto plazo se fijen unos objetivos, pero sobre todo se fijen las herramientas para cumplir esos objetivos, porque de lo contrario los objetivos sin herramientas no dejan de ser ensoñaciones y ya sabemos esas cosas como suelen acabar. En algún día te despiertas y dices, vaya, estaba soñando. No, pues más vale que empecemos a poner las herramientas una detrás de otra encima de la mesa. En definitiva, esto no va a parar. Nosotros creo que tenemos una responsabilidad conjunta con el transporte como país. España está en una esquina. Todo lo que hacemos, y esto se vio durante el COVID, que todo lo que es la sociedad descansa en gran medida con el transporte. El transporte tiene una elevada presión de descarbonizar. Lo estáis viendo en zonas de bajas emisiones, lo estáis viendo en los peajes, lo estáis viendo en otros países europeos. Es una dinámica que además tenemos la obligación de cumplirla, pero regulatoriamente cada vez va a exigirnos más. España tiene que defender su competitividad y su competitividad pasa también por la de su transporte y tenemos que tener un transporte competitivo y un transporte con sede en España. No podemos dejar que nuestras mercancías queden en manos de terceros y si no procedemos a renovar nuestra flota, es lo que acabará pasando. En definitiva, hay mucho trabajo, nosotros tenemos una hoja de ruta, el dinero del sector que vuelva al sector, seamos proactivos pidiendo herramientas, en nuestra opinión. Es mucho mejor pedir herramientas y ayudarnos a conseguir los objetivos que objetar los propios objetivos cuando todo indica que no van a cambiar y que en todo caso ese debate puede estar en Bruselas, pero no lo vamos a tener aquí. Apretar bien el cinturón de seguridad, acelerar a fondo
y en la medida que se pueda recuperar el terreno que tenemos perdido y que es verdad que en vehículos industriales todavía no es tanto como el que teníamos en turismos y que estamos recuperando. Así que muchas gracias por acercaros. Me he pasado un poquito de tiempo, pero bueno, espero que lo que queremos hacer como ANFAC haya quedado bien explicado. Gracias a todos.